En este video haremos la crítica sin spoilers de la película Un detective suelto en Hollywood, Axel F. o Axel Foley, para los que lo quieran decir el nombre completo. Será una digna secuela de esta saga. Acompáñame a contestar esta pregunta y por lo pronto, yo soy Renerdo, comenzamos. Película recién estrenada en la plataforma de Netflix con una duración de 1 hora con 55 minutos, la cual se encuentra en el género de la acción, la comedia y el crimen policial, donde la sinopsis nos dice que el detective Axel Foley vuelve a patrullar por Beverly Hills, y esto pasa cuando la vida de su hija corre peligro, así que ella y Foley recurren a un nuevo compañero y a sus viejos amigos, es decir, Billy Rosewood y John Taggart, quien van a ir a por todas y a destapar esta conspiración. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica del elenco. En este caso, realmente me pareció un elenco bastante bueno, como por ejemplo Joseph Gordon-Levitt o Taylor Page o Kevin Bacon, pero obviamente aquí sobresale un actor, que es precisamente Eddie Murphy, quien francamente lo veo bastante rejuvenecido, además de que su personaje de Axel Foley se siente exactamente igualito como si fuera las películas de los 80s, pero sí le pone un poquito de toque de que ya está un poquito más maduro y un poquito más ruco, pero francamente se siente igualito el personaje, no ha envejecido prácticamente nada. Así que aquí, amigo, una de dos: o Eddie Murphy es igualito a Axel Foley, o en este caso Eddie Murphy ya tiene tan trabajado a este personaje que ya le sale bastante natural. Así que aquí a todo el elenco le voy a poner palomita, pero sobre todo a Eddie Murphy, porque sí retomó perfectamente bien el personaje de Axel Foley. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la dirección realizada por Mark Molloy. Que aquí pasa algo curioso con este director. Resulta que él entró, ahora sí que de emergencia, reemplazando a los directores originales de esta película, que eran precisamente a Bill El Arabi y Bill Lafal, quien realmente se decidieron por enfocarse en la película de Batgirl, o mejor conocida como Batichica. Y como sabemos, francamente se equivocaron, porque esta película fue cancelada por Warner. Así que se quedaron como el perro de las dos tortas, pero quien ganó fue precisamente el director Mark Molloy. Y esto lo digo porque yo creo que este director se sacó la lotería, porque anteriormente sus últimos trabajos habían sido una serie de televisión llamada Fake News en el 2020, y así como también había dirigido algunos cortometrajes y algunos comerciales para Apple. Pero como ves, amigo, realmente nunca había dirigido una película. Y francamente me sorprendió, porque a pesar de ser su primera película y su primer trabajo en una película de largometraje, realmente hizo un excelente trabajo. Porque realmente los únicos problemas que yo encontré en esta película se deben más a la cuestión del guión que a la dirección. Francamente me pareció una dirección bastante buena y sobre todo muy apegada a las películas originales. Así que obviamente le voy a poner palomita al director Mark Molloy, y nadie se sorprenda que lo vamos a ver seguramente ya sea en más películas de Netflix o en películas de grandes productoras, porque francamente me sorprendió el buen nivel que tiene a pesar de ser su primer largometraje. Así que sinceramente le veo un buen futuro a este director. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del guión realizada por Will Beall, Tom Gramical y Kevin Eaton. Que aquí, amigo, pasa algo muy similar como con el director. Realmente son escritores totalmente nuevos, nunca habían escrito un largometraje y realmente son todos desconocidos. Pero al igual como pasó con el director, hicieron un excelente trabajo de adaptación de todos esos personajes clásicos de las primeras 3 películas, así como también la estructura del guión es básicamente muy similar a una película ochentera. Quizás el único pero que les tengo a ellos sería precisamente que el ritmo se bajó un poquito, me parece, en la mitad de la película, donde se empantanó un poquito tanto la acción como la comedia, pero después al final volvieron a recuperar el ritmo. Ese sería el único detallito que le veo, porque francamente supieron adaptar perfectamente la saga a esta nueva película, así que realmente me parece que hicieron un buen trabajo y les voy a poner palomita. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por Jerry Bruckheimer Films, por Netflix y por Eddie Murphy Production. Que aquí francamente lo volvió a hacer el productor Jerry Bruckheimer, porque realmente otra vez revivió otro clásico ochentero, como pasó con la película de Top Gun Maverick del 2022.
2. Así que como que este director se está haciendo experto en revivir clásicos ochenteros. Y en general me parece que hicieron un excelente trabajo. Algo que también sobresalió en esta película es la música. Tanto la banda sonora como la música de ambiente es francamente bastante buena, realizada por Lorne Balfe. Porque realmente en esta película sí se brinda un homenaje bastante nostálgico a todas esas canciones bastante buenas de las películas anteriores, pero en este caso también les dan un giro porque les dan una versión un poquito más moderna de todos esos clásicos ochenteros. Y aquí, como pasaba en las películas anteriores, la música acompaña perfectamente la acción y la comedia. Otro punto positivo viene siendo la fotografía de Edward Grout, que francamente se siente igualita a las películas ochenteras, así que en este caso también me parece que hizo un buen trabajo, en este caso de adaptación, porque llega un momento en que sí te da el feeling de que estás viendo una película ochentera. Además también los efectos prácticos que utilizaron en esta película también se sienten bastante reales y sobre todo bastante buenos, como también pasaba en las películas originales. Así que francamente a toda la producción me parece que hicieron un excelente trabajo, les voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica en general de la película Un detective suelto en Hollywood, Axel Foley, del 2024 de Netflix. Muy bien, empecemos con las cosas positivas de la película. Me parece que el regreso nostálgico de la película logra captar ese espíritu de la saga que realmente ofrece un reencuentro bastante bueno con esos personajes tan icónicos de las primeras 3 películas. Otro punto positivo, como dije, para mí vendría siendo la continuidad y la evolución del personaje principal de Eddie Murphy, es decir, de Axel Foley, el cual para mí conserva esa energía y ese carisma tan característico de este personaje, así como también le permite a los fanáticos de esta franquicia ver una versión un poquito, diría yo, más madura de Axel Foley, pero también conservando esas características que lo convirtieron en un ícono ochentero. Otro punto positivo que le veo a la película vendría siendo un ritmo bastante ágil que se mantiene casi toda la película. El único problema que hubo fue precisamente en la parte del medio de la película, donde se empantanó y se alentó un poquito el ritmo, pero realmente volvieron a recuperarlo en la parte final. Y otro punto positivo vendría siendo la recreación de los años 80, porque francamente había momentos, sobre todo la primera parte de la película, donde se siente ese estilo muy ochentero que francamente a mí me encantó. Ahora pasemos a las cosas negativas, que francamente no tiene muchas esta película, pero para mí vendría siendo la trama un poquito ligerita y banal, y yo diría bastante normalita. Aunque como dije, me parece que hicieron un buen trabajo estos escritores novicios, pero sí se centraron demasiado en las escenas de acción y las explosiones, y no tanto en desarrollar una historia un poquito más interesante. Y esto se conecta con el otro punto negativo, que sería precisamente la falta de desarrollo en los personajes secundarios, que realmente no existió para nada en esta película, así que para mí esto limita el impacto en la historia. Así que en resumen, me parece que la película de Un detective suelto en Hollywood, Axel Foley, del 2024 de Netflix, logra ser una película bastante cumplidora, sobre todo con los fanáticos de la saga original. Y de paso les brinda un pequeño homenaje a las 3 películas anteriores, donde francamente esta película se siente el tono y el estilo bastante similar. Así que seguramente a los fanáticos de esta saga les va a gustar bastante, pero también para la gente que no ha visto las películas anteriores les va a parecer una película divertida y entretenida. Así que en este caso, amigo, le voy a poner una calificación de 8.0. Me parece una buena película, entretenida y bastante digna de esta franquicia, aunque realmente no le tenía mucha esperanza a esta película, pero sí me sorprendió gratamente. Realmente te la recomiendo. ¿O qué piensas tú, amigo? Déjalo en los comentarios y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video con la crítica sin spoilers de la película Un lugar en silencio, día 1, que francamente también está bastante buena, te la recomiendo. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.